He vuelto a casa, he vuelto al hogar, he vuelto a un lugar del que no debía alejarme tanto y sobre todo no debía alejarme durante tanto tiempo. He vuelto a Los Ángeles, años 50, de la mano de James Ellroy, el perro loco, el perro demoníaco, perdón, de las letras americanas. Saludos amigos de Crónicas de Cine. Hoy volvemos a leer un libro, o sea que hoy es Crónicas de Cine y libros, o por lo menos y libros, y hoy vamos a hablar de varios libros, o sea que hoy es Crónicas de Cine y libros. Acabo de terminar hace unas horas Pánico de James Ellroy y no me resisto a hacer un vídeo y a contároslo y a comentar un poco a este autor que es uno de mis preferidos. Lo primero que me ha asaltado según he abierto sus páginas es ya digo, como he abierto el vídeo, lo en casa que uno se encuentra cuando empieza a leer, cuando llevas 3, 4, 5 líneas, dices, he vuelto a casa. Tan reconocible es el estilo inconfundible, absolutamente inconfundible, y luego si queréis hacemos la prueba de escoger al azar cualquier frase y ver si en 5 o 6 líneas no reconocemos ya inconfundiblemente a James Ellroy. Y esto es algo que el que no haya leído a James Ellroy no le resultará interesante, pero al que sí lo ha leído le resultará curioso ver cómo es muy difícil encontrar un párrafo de James Ellroy que no sea puro James Ellroy. Bueno, ya digo que ha sido como volver a casa y ha sido con una novela, porque además esta es una novela que vuelve a Los Ángeles años 50. James Ellroy tiene una bibliografía ya bastante extensa, siempre de género negro, de un género policíaco, detectivesco. Sus personajes suelen ser policías descarriados, por decirlo de una manera suave, o detectives, o personajes que se ven metidos en una trama detectivesca. Dentro del género negro de James Ellroy probablemente lo podríamos situar en el hardboiled, un hardboiled muy personal, muy particular, en la tradición, por supuesto, sobre todo cuando hablamos de las primeras novelas, en la tradición totalmente de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, son los referentes básicos, por supuesto, pero a medida que se ha ido desarrollando la bibliografía de Ellroy, ha ido desarrollando él un estilo propio, un estilo literario tan propio y tan poco ortodoxo que no sería... Si alguien me dice, recomiéndame una novela negra, no me parece que el autor modélico fuera James Ellroy. Habría otros, como Connolly o yo qué sé, o bueno, los propios Hammett, Sanders, tantos otros. Pánico de James Ellroy es de las últimas novelas de Ellroy, es la penúltima si no recuerdo mal. Y es una novela tan absolutamente Ellroy que incluso ya prescinde de la estructura normal de las novelas de Ellroy. Pero ya digo, las primeras novelas de Ellroy son más modélicas, poco a poco se va barroquizando y su monólogo interior, sus personajes van haciéndose cada vez más barrocos, más dueños del lenguaje que utiliza el autor para llegar hasta nosotros, hasta convertirlo ya en la tetralogía de Los Ángeles, en un monólogo interior que a medida que va avanzando la trama y se va cargando de alcohol y de frenesí y de culpa y de adrenalina y de excedrina y de heroína y de corrupción y de condenación y de redención, se va haciendo más y más febril el idioma que utiliza el autor para llegar a nosotros, de manera que meterse en una novela de Ellroy, sobre todo, ya digo, a partir de más o menos el ecuador de su obra en adelante, meterse en una novela de Ellroy es como meterse en un tren vertiginoso que no te deja
poner un pie fuera hasta que no has terminado. Yo, de hecho, terminé de leer la primera novela que me llegó fue L.A. Confidencial, aquí la tengo, fue este el ejemplar. Lo compré en 2003. Cuando salió la película, vi la película, me fascinó la película, es una de mis preferidas. Fue un fenómeno cinematográfico de aquel año. De hecho, en la novela veis que está incluso el reparto de la película. Es una maravilla de película. Y cuando pues, terminé de verla en el cine un par de veces, pues esperando a que llegara a vídeo para volver a disfrutarla todas las veces que uno quisiera, pues me compré la novela. La abrí y la novela me sentí rechazado por ella. Cuando la abrí y empecé a leer, no encontré nada de lo que me había gustado a priori en la película. Nada del glamour, del carisma, de la fluidez de los personajes y los hechos. Nada de eso estaba en esta novela, porque el L.A. Confidencial de Curtis Hanson, que es, ya digo, una maravilla de película, es un trabajo prodigioso de condensación y de edulcoración, de dulcificación. Y me diréis, joder, pues si en La Confidencial se ve mucha corrupción y se ve mucha suciedad y se ve mucha mugre, sobre todo mugre moral. Ya, pero nada que ver con lo que te encuentras aquí. Ya digo que cuando vi la película dije, ay, qué guay, voy a leer la novela. La abrí y en 30, 40, 50 páginas dije, no puedo más con esto. Es como si estuviera escupiendo sobre la película continuamente. Los personajes de Elroy no son fronterizos moralmente, están embarrados ya moralmente desde muchísimo antes de empezar la novela, si no de nacimiento, en un mundo absolutamente, en una porqueriza moral. Los ángeles de los años 50 para Elroy son una porqueriza moral. Y ya digo, lo cerré y dije, no me gusta que hablen mal de mis películas preferidas, y pues deseché el libro. Más allá de 2012-2013, no pudo ser mucho más tarde, volví a él, lo abrí y dije, bueno, pues probablemente volví a ver la película y dije, vamos a leer la novela. Y ahí ya sí que no pude parar. Empecé con ella y la terminé, nada, en cuestión de 2-3 días, y ya digo, es una novela larga. Me gusta tenerla además en este formato de bolsillo, muy pulp, muy manejable, muy barato. Creo que es el formato perfecto para un tipo como Elroy. Y cuando lo acabé, ya digo que si bien sus novelas son como meterte en un tren que va embalado y no te deja poner un pie a tierra hasta que terminas la estación, cuando descarrila y te manda a tomar por culo con el tren descarrilando sobre las vías y lanzando a los pasajeros en todas direcciones, ese es James Ellroy. Y cuando acabé, pues eso, ya digo, salí volando de aquel libro y caí en el siguiente, en el siguiente, y en el siguiente, en el siguiente. Seguí leyéndolos, no tengo ninguno comprado, casi todos son de la Biblioteca Pública Antonio Mingote de Madrid. Y cuando no los encontraba en la Antonio Mingote me iba a la de Puerta de Toledo, y entre esas dos pues me he leído la bibliografía de James Ellroy, casi toda, no toda, casi todos los libros que están traducidos al español los he leído gracias a los canales públicos, salvo, ya digo, estas dos, que son la primera que he leído y la última que he leído. Ya está pedida la siguiente, porque cuando he terminado con esta he dicho, tengo que seguir con James Ellroy otra vez. No debía alejarme tanto. Y bueno, la obra de James Ellroy, su primera novela, Requiem por Brown, tiene una adaptación cinematográfica no especialmente honrosa. La novela es muy deudora del clásico negro. Recuerdo muchos sabores de Chinatown, sobre todo en esa primera Requiem por Brown. Killer on the Road también estaría más en la tradición de Elmore Leonard, la segunda novela de James Ellroy, Sangre en la carretera. El protagonista es un asesino en serie. Me recuerda
asesino que hay, el diablo dentro de mí, The Devil Within Me, creo que se llama, de Elmore Leonard. Hizo una adaptación muy bien escrita el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck, que era el protagonista de aquella, no recuerdo mucho más, pero tengo que volver a ella, tengo que volver a esa película sobre todo. Y la novela igual también sería buen momento para recuperarla. La manera en la que Ellroy escribe no es especialmente adaptable al celuloide. Ya digo que el trabajo que hizo Curtis Hanson con Brian Helgeland es prodigioso. Hacer de esto una película legible en 2 horas y poco más, con tantos personajes, con tantos matices, y tratando de dejar fuera lo menos posible. La verdad es que es un trabajazo espectacular, pero ya digo que es siempre una injusticia. No, la película Los Ángeles Confidencial no es la novela Los Ángeles Confidencial, no es una traducción, es otra cosa, es otra película, parecida en muchas cosas, pero muy diferente en casi todo. Las tramas de James Ellroy son densísimas, complejísimas. Uno siempre desea para el próximo libro, dice, voy a hacerme un esquema con esto, voy a cogerme unos post-its, porque aunque Ellroy es un tipo que luego sabe entender que te vas a perder y no quiere que estés tan desorientado como para estar perdido, pero no te quiere tan consciente como para estar perfectamente orientado, entonces te mantiene siempre en un estado de cierta desorientación, pero para que no te pierdas del todo, sabe cómo hacer para que tus personajes estén en su sitio, en tu cabeza, que no sea un barullo de nombres, como pasa muchas veces en estas películas que empiezan a hablar de Harrison entonces mató a Johnson, y Johnson había traicionado a Dickinson, y Dickinson había acabado con Robertson. Y tú dices, no sé, no entiendo nada de lo que está pasando. La virtud de ese tipo de cine es el de hacer interesante lo que está pasando, aunque no entiendas exactamente lo que está pasando. A Ellroy le gusta que tú sepas situar a los personajes. Entonces lo que hace es que a través de sus protagonistas, los personajes quedan denominados con motes, con anécdotas muy rápidas, asociando siempre algún adjetivo o alguna anécdota de la película o algún defecto físico suyo a los personajes, de manera que cuando se menciona a Johnson, no se menciona a Johnson, sino se menciona a Polla Gorda Johnson, por ejemplo. Sería muy típico de Ellroy. O si hablan de Dickinson, pues no habla de Dickinson, porque si no se te empastan todos los nombres, sino que habla de Garganta Dickinson, por ejemplo. Además siempre continuamente hay un lenguaje soez en el estilo de Ellroy. Siempre es muy malsonante, muy mal hablado, está siempre diciendo tacos, está siempre haciendo alusiones sexuales muy inmaduras, muy de niño, de colegio, por razones que también vamos a tocar ahora. Luego tiene una trilogía del policía Lloyd Hopkins que se llama Sangre, o sea, que tendría tres novelas que son Sangre en la Luna, A causa de la noche, Because the Night y La colina de los suicidas. He leído Sangre en la Luna y he visto la película, la adaptación cinematográfica con James Woods como el protagonista, Lloyd Hopkins. No está mal la película, es una peli de los últimos 80, primeros 90, probablemente en la portada salía James Woods apuntando a cámara. La película se llama Cop, con la ley o sin ella, se subtitulaba. Es una buena adaptación, si bien también es una adaptación bastante suavizada, bastante dulcificada. Lloyd Hopkins además es un policía contemporáneo de los años 80-90. Cuando realmente explotó el verdadero James Ellroy fue porque también Requiem for Brown y Killer on the Road son novelas contemporáneas a su tiempo, o sea, transcurren en los años 80, en los primeros años 80. Es con el Cuarteto de Los Ángeles cuando explota, cuando verdaderamente florece, cuando eclosiona la manera verdadera de expresarse de
James Ellroy. El Cuarteto de Los Ángeles consta de 4 novelas: La Dalia Negra, El Gran Desierto, L.A. Confidencial y Jazz Blanco. Y son esas 4 novelas las que le hacen mundialmente famoso. En España no era especialmente famoso, pero su tercera, L.A. Confidencial, es la que hace que todo el mundo ya por lo menos maneje en su cabeza el nombre de James Ellroy. Yo empecé, ya digo, con L.A. Confidencial, luego entré en La Dalia Negra, luego en El Gran Desierto, luego en Jazz Blanco. Probablemente su mejor novela de esas 4 sea o L.A. Confidencial, que es una maravilla, o es que no sabría decir si Jazz Blanco o El Gran Desierto. La Dalia Negra me gusta, pero no tanto. Es probablemente en El Gran Desierto cuando ya encuentra su forma perfecta, esta manera tan particular de James Ellroy, que bueno, que se nutre mucho del género periodístico. Sus novelas están continuamente motejadas de, sobre todo estas del Cuarteto de Los Ángeles, motejadas de artículos periodísticos que resumen, en vez de contarte que se resuelve el caso y entonces se publica que este policía ha quedado fuera del departamento por corrupto y se publica que este otro. No, directamente lo que te pone James Ellroy es un artículo periodístico de una página o un recorte periodístico y luego un artículo y luego otra noticia y otro teletipo, y con eso va componiendo sobre todo los principios de cada acto. Luego también se nutre mucho de ir sustrayendo palabras clave del lenguaje, de manera que el monólogo interior de los personajes se va depurando, se va haciendo cada vez más puro. Si bien coges su primera, Requiem por Brown, y es una novela muy en la línea a lo mejor de Raymond Chandler, o sea, tenemos a un personaje que tiene que resolver un misterio, y entonces va conociendo a esta persona y a esta otra, y va encontrando pistas falsas y pistas verdaderas, y pistas, pero no sabemos cuáles son falsas, cuáles no, hasta que poco a poco se va conformando la resolución del caso. Y todo esto te lo va contando un autor, pues empezando sus frases, con un sujeto, con un predicado, con un verbo. Esto James Ellroy poco a poco lo va a ir agilizando, lo va a ir personalizando, lo va a ir tocando, de manera que cuando llegamos ya a L.A. Confidencial, bueno, y en La Dalia Negra también, sobre todo cuando ya se va haciendo más febril la trama y se va haciendo más inmisericorde con el lector, va sustrayendo verbos, va sustrayendo adverbios, va sustrayendo adjetivos, nexos. De manera que si de repente uno se pone a leer la novela en la página 325 sin haber leído las anteriores, probablemente no se entere ni de qué está hablando. O sea, no, sin contexto, no sepa ni entender qué está pasando. Tal es la manera en la que James Ellroy te alecciona con el diálogo interior de los personajes, con el diálogo de sus protagonistas, con su manera de pensar, con su manera de denominar las cosas, con sus muletillas, con sus atajos, de manera que cuando tú llevas 100, 200 páginas, ya piensas en el idioma específico de ese personaje. Así de envolvente es la manera de trabajar de Ellroy. Y ya digo que si tú coges la novela en la página 300, probablemente no vas a entender nada, no vas a entender absolutamente nada, ni una sola frase, porque necesitas haber sido aleccionado con todo lo anterior para saber incluso de qué se está hablando. No digo saber el contenido ni entender todo, sino empezar a entender algo. Sería como leer algo en otro idioma. Todo eso empieza, todo eso se dispara, digamos, en el Cuarteto de Los Ángeles, en Sangre en la Luna, en Because the Night. Ya empieza James Ellroy a trastocar el lenguaje, a personalizarlo, pero
Ya digo que sus primeras novelas serían más canónicas con el género negro, hardboiled, de Chandler, de Dashiell Hammett. Sería esa la tradición: sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado. Y ya es en La Dalia Negra, en El Gran Desierto, en Elia Confidencial, cuando ya sujeto, sujeto, predicado, predicado, verbo, sujeto, predicado, personaje, personaje. Realmente, bueno, luego vamos a leer a lo mejor un poquito para poder, para que lo pueda entender aquel que no ha leído nada de Ellroy. Luego, cuando termina con su Cuarteto de Los Ángeles, hace otra trilogía de libros, se los lleva a Washington y se los lleva a Miami, años 50-60, a la época de las protestas por los derechos civiles, el asesinato de Kennedy, el asesinato de Luther King. Todo eso lo cuenta James Ellroy en su Underworld USA, que es la siguiente serie de 3 novelas que hace, 3 novelones muy densos, muy gordos, ya muy barrocos, con unos personajes que hablan dialectos personales muy abigarrados, con tramas realmente enrevesadas, tramas imposibles, con un enloquecimiento de los hechos y de las situaciones, del mundo que construye. El otro día me dijo mi hermano una cosa que mi hermano Gonzalo me dijo, mientras yo le contaba cosas acerca de James Ellroy, dijo: joder, o sea, que este tío construye los mundos como lo hace Tolkien, por ejemplo. Y dije, es absolutamente cierto. Si bien Dashiell Hammett, si bien Joel Dickers o Chandler o quien sea procura incluir a los personajes en un mundo reconocible para que lo encontremos verosímil y de ahí saquemos el disfrute de encontrarlo verosímil, James Ellroy no. James Ellroy construye un mundo específico a la manera en que lo construye Tolkien, o a la manera en que lo construye George Lucas, o a la manera en que lo construye Frank Herbert. Es un constructor de mundos. Lo que hace James Ellroy con Los Ángeles, o luego cuando se lleva su universo, cuando lo extiende a Underworld USA, en América, en 6 de los grandes, en Sangre Vagabunda, 3 novelones absolutamente espectaculares, que uno dice, no hay fuerza humana capaz de escribir esto, tan potente es el producto final. Lo que ha hecho es construir los mundos para que sus personajes quepan en él a la manera en que él quiere que quepan. No necesita un mundo especialmente creíble. Es un mundo construido. Y ya digo que en Underworld USA el nivel de enloquecimiento de los hechos, el nivel de enloquecimiento de la política, de cómo se conforma la política, de la trastienda de la política. Nosotros en esa trilogía vamos a conocer los asesinatos de Kennedy, los asesinatos de Martin Luther King, de los Kennedy, de la saga Kennedy. Lo vamos a conocer todo eso a través de sus autores, de cómo cometen, de cómo financian, de cómo tapan, cómo se hacen las cosas realmente en los Estados Unidos. Esa es la locura en la que nos mete James Ellroy. Ya digo, Bajos Fondos, Underworld USA es una salida de registro, de alguna manera, y ha sido algo más recientemente, cuando ha vuelto James Ellroy, cuando ha vuelto a Los Ángeles años 50, ha declarado que ya no va a salir nunca de Los Ángeles años 50. James Ellroy tiene ya 70 y pocos años. Está en plena forma, ¿vale? Pánico es una novela que demuestra que James Ellroy está en plena forma, con sus matices, como voy a hablar ahora, pero que está en plena forma.
Y bueno, pues ha vuelto con Perfidia en 2014, con This Storm, con esta tormenta, con Pánico y con Los Seductores, de las cuales las dos primeras son un propio corpus, Perfidia y esta tormenta son un propio corpus, y luego Pánico y la última de Los Seductores de este mismo año, de 2025, de reciente aparición. Pánico y Los Seductores son otro corpus compartido por su protagonista. El hilo conductor es su protagonista, Freddy Outash, un fullero, un extorsionador profesional, un ex policía. De hecho, al principio de la novela, lo que cuenta la novela, James Ellroy, o sea, la novela Pánico cuenta con tres... es que es una novela... Bueno, son tres partes. La primera parte cuenta cómo Freddy Outash deja de ser policía, es expulsado de la policía por méritos totalmente ganados, ninguna injusticia aquí, y pasa de ser policía a ser pues, una persona absolutamente deleznable. Bueno, ya es una persona deleznable, pero ya se convierte en un extorsionador profesional, en una persona que vive de hacer el mal, en un periodista. Periodista, además, Pánico cuenta el devenir de la revista L.A. Confidencial, que es un agente, un motor de la trama en L.A. Confidencial, por supuesto, pero aquí vemos la revista desde dentro. Si bien aquí vemos L.A. Confidencial utiliza el nombre de la revista para ilustrar todo un mundo en el cual la revista es una parte, es un elemento de la trama, no menor, pero sí secundario. Aquí tenemos al personaje que escribe los artículos en L.A. Confidencial y vemos cómo consigue sus informaciones y vemos cómo se dedica al espionaje puro y duro, a las cámaras ocultas, a los micros ocultos, al soborno, al chantaje y al periodismo de cotilleo de los años 50, que es como empieza el periodismo de cotilleo tal y como lo conocemos ahora. Pues así es como empieza. Pánico es una novela que en realidad no es una novela. Pánico consta de tres relatos, tres novelas cortas. La primera de ellas es una novela de como 60 páginas, la que sitúa al personaje y vemos cómo pasa de ser un policía corrupto a un ex policía, a un periodista extorsionador, un periodista corrupto. Pasa de ser un policía corrupto a un periodista corrupto. La segunda parte de la novela es un misterio, y la tercera parte de la novela es otro misterio diferente. Esto es un cambio con respecto a lo que suele hacer James Ellroy en sus novelas. James Ellroy suele estructurar sus novelas en dos partes, en dos grandes bloques. Una primera parte en la cual se resuelve en falso un caso, pasan unos meses o pasan unos años y se vuelve a reabrir, o uno de los personajes empieza a reabrir, a revisar el caso, se da cuenta de que algo no encaja, empieza a tirar de la madeja y termina por resolverse el caso, esta vez sí, bien. Esa suele ser la estructura casi siempre en el Cuarteto de Los Ángeles, casi de una manera casi militante. Esa es la estructura de La Dalia Negra, del Gran Desierto, de L.A. Confidencial y de Jazz Blanco. Una primera mitad en la cual se resuelve en falso un misterio y una segunda mitad donde termina por explotar ese misterio y se resuelve realmente. ¿Llegue esa resolución al gran público o no? Normalmente no. También es así. América, 6 de los grandes, Sangre vagabunda, siempre tiene una primera parte y una segunda parte, a la manera de Stanley Kubrick, que es un cineasta a quien no le gusta la estructura en 3 actos, prefiere 2 grandes actos, y eso sí, con su inicio, con su planteamiento, con su nudo y con su desenlace, y luego una segunda parte también con su planteamiento, con su inicio, con su planteamiento, con su nudo y con su desenlace.
También lo veríamos en una serie tan reconocible como True Detective. True Detective siempre tiene una primera resolución del caso en falso, pasan los años y se vuelve a juntar, se vuelven a juntar los personajes, vuelven a coincidir para resolver de nuevo, y esta vez sí, bien, el caso. Así lo hace James Ellroy. Es una manera de estructurar muy personal. No está ahí en sus primeras novelas. En Requiem for Brown, por supuesto, no está. En Killer on the Road, por supuesto, no está. En Sangre en la Luna. Creo que en A Causa de la Noche tendría que... Qué pocas horas tenemos para todo lo que queremos hacer. Tendría que releer bien sus novelas para ver cuándo empieza a estructurar en dos grandes actos sus tramas. En todo caso, en esta ocasión, el primer gran misterio, en Pánico, se resuelve y me encuentro con sorpresa que en el segundo misterio de Pánico, en el segundo acto de Pánico, se resuelve otro misterio diferente. O sea que no es una verdadera novela de James Ellroy. De hecho, la primera parte, esta novela consta de 3 bloques. El primero es Extorsión, que tiene más o menos 60 páginas. La segunda es Perro Pervertido, que tiene más o menos 150 páginas. Y la tercera parte, El Piro, que tiene otras 150 páginas más o menos. Bueno, pues Perro Pervertido, la segunda mitad, la primera Extorsión es una especie de planteamiento, es un relato de 60 páginas. El segundo, Perro Pervertido, y el tercero, El Piro, no son el mismo caso que primero se resuelve en falso y luego se termina por cerrar realmente, sino que son dos misterios diferentes, con dos arcos diferentes, con dos arcos que se cierran. Eso me ha sorprendido. De hecho, no me ha sorprendido muy gratamente, porque me ha roto un poco la cintura el hecho de ver que ya la primera parte había quedado, que el primer gran relato, de los dos grandes relatos de los que consta la novela, ya se había cerrado. Cuando la segunda parte entra con otros personajes diferentes y con el mismo protagonista y con el mismo empuje, la misma inercia, pero con un caso diferente, que no se alimenta del anterior caso, me ha roto un poco la cintura, he de decirlo. ¿Por qué no me ha resultado especialmente disruptivo o molesto juntar 3 relatos para hacer una especie de novela o componer una novela que no lo era en realidad? De hecho, este primer relato de 60 páginas fue publicado ya, no exactamente igual, sino que ha vuelto a ser reescrito por Ellroy, retocado, sobre todo. Fue publicado hace 10 años y los otros relatos probablemente ya los tenía hechos desde hacía más tiempo. ¿Por qué no me ha molestado demasiado? Pues por lo que le pasa a James Ellroy, que está en plena forma como escritor. De manera que cuando uno entra en su manera de hablar de los personajes, en su estilo, en su envolvente construcción de mundo que ya tiene hecha, además, esto es nada más que volver a meter a los personajes en un mundo que ya está construido por él, está tan bien escrito que, ya digo, el hecho de que las dos tramas sean estancas no estropea para nada la experiencia, para nada. Es verdad que el arco del personaje, del protagonista, de Freddy Otash, empieza en la página 1 y su arco de personajes termina satisfactoriamente en la página casi 400. Y es verdad que los personajes que empiezan en el primer rollo, iba a decir, en el primer relato, en el primer capítulo, y acaban también en el último capítulo, que no se han muerto, que no se han apeado de la trama, que no han desaparecido, todos ellos tienen su arco satisfactorio, pero ellos como personaje. En realidad luego cada uno de los relatos tiene
personajes específicos, propios, que entran y salen de la historia como entrarían y saldrían de una película y ya está. O sea que en realidad tenemos aquí 2 novelas cortas de Freddy Otas más un relato corto que nos presenta al personaje, ¿vale? En cada uno de ellos tiene además una novia, un objeto de deseo, una femme fatale diferente. En ese sentido sí que pasa un tiempo entre la primera en el primer gran relato, entre Perro Pervertido y El Piro sí pasa cierto tiempo. Pero ya digo que la única sorpresa un tanto desagradable fue encontrar, cuando ya está uno bien metido en la última parte de la novela, en el Piro, cuando uno está metido y dicen, esto no es una continuación del caso anterior, sino un relato nuevo. Eso es lo único que resulta un poco disruptivo. Pero ya digo que la manera de leer el personaje protagonista Freddy Otas, que además es un personaje, eso es una cosa que hace mucho James Ellroy, que es meter personajes reales, personajes históricos en sus tramas, de una manera no especialmente halagüeña, por supuesto, siempre mete a alguien para hablar mal de él, siempre, es un cínico absoluto, pero lo hace de manera ahistórica, o no vamos a decir poco rigurosa, sino que lo único que hace es coge a un personaje, por ejemplo, coge a Liz Taylor, ¿vale? Y la mete en el libro. Para ello ha cogido exactamente los hechos de Liz Taylor y no se ha salido de la columna para nada. No, James Ellroy es muy juguetón y hace que Liz Taylor haga esto y lo otro, aunque no esté ahí en su biografía. Y entonces uno dice, pero a lo mejor él ha accedido a datos que yo no manejo porque no manejo la vida de Liz Taylor hasta ese punto. Vale, puede que sí o puede que no. Él lo define de esta manera y a mí me suele molestar mucho cuando se hace esto en ficción, cuando se coge a un hecho real, y se ficciona. Me suele molestar porque uno nunca sabe qué parte es ficción y qué parte es real, ¿vale? Pero es que James Ellroy no te vende en ningún momento que esto sea real. O sea, James Ellroy, él lo ha definido de la siguiente manera. Dice, yo cojo la realidad, cojo al personaje, cojo a James Ellroy, cojo a James Dean, cojo a Nicholas Ray, cojo a Orson Welles, los meto en mi novela y hay un 30%, cojo a quien sea. Bueno, podemos hacer, yo qué sé, el mafioso Mickey Cohen, entra dentro de sus novelas en el Cuarteto de Los Ángeles. Jimmy Stompanato, su guardaespaldas, también, que fue novio de Veronica Lake. Veronica Lake también entra dentro de sus novelas, es un personaje recurrente en las novelas de James Ellroy. James Dean, Daryl Zanuck, el productor. Rock Hudson es muy protagonista, es un secundario de lujo en Pánico. Freddy Otas, que es el protagonista de este libro, el narrador, el hilo conductor, fue verdaderamente el gran extorsionador, el gran corruptor de la revista L.A. Confidencial. De la revista Confidencial, por cierto, no, la revista no se llama L.A. Confidencial, la revista se llama Confidencial. El agente del FBI, Frank Dragna, sale en Underworld USA. Edgar Hoover, JFK también es un secundario de lujo en Pánico. Oswald, Lee Harvey Oswald también sería uno, por cierto, se me ha olvidado decir en sus referentes literarios, a Don DeLillo, por supuesto, el Lee Harvey Oswald de James Ellroy en Underworld USA no podría existir sin el Lee Harvey Oswald que escribió Don DeLillo. Howard Hughes, Jimmy Hoffa, tantos y tantos otros. Todos esos personajes en las novelas de James Ellroy no se ciñen históricamente a la biografía de los personajes reales, como si haría a lo mejor un Ken Follett, por ejemplo. Eso es lo que no me gusta a mí de la ficción, coger la ficción, o sea, coger el hecho real y vendérselo al público como si estuviera leyendo el hecho real. Y no, cuando te vas a los hechos reales ves que en realidad
todo se ha edulcorado, todo se ha cambiado, todo se ha hecho mucho más tragable, mucho más espectacular, cuando la realidad es mucho más prosaica y mucho más desordenada, sobre todo. Resulta siempre decepcionante. En el caso de James Ellroy me gusta cómo lo hace, lo tolero perfectamente porque es súper divertido, porque te bañas en un festival de cachondeo, de vicio, de corrupción, de violencia, de perdición, de redención y de mugre, de alcohol, de dexedrinas, de heroína, de racismo, de sexismo, de corrupción policial, de corrupción política, de corrupción funcionarial, de corrupción periodística, de corrupción, de prostitución, de proxenetismo. Es el aluvión de mal y de salvajismo moral y de mugre y de barro que despliega James Ellroy hace que sea divertidísimo leer sus novelas, y puede que sea un placer culpable, pero yo lo digo yo lo digo sin culpa. O sea, este tío a mí me hace disfrutar desde el minuto 1. No te digo que sea especialmente halagüeño, no te hace sentir especialmente buena persona. Eso le pasa mucho al lector habitual de Follett o de bestsellers al uso, que se siente muy halagado por lo que lee, y además acaba los libros creyendo saber quién fue este personaje histórico o este otro. En realidad no sabes nada, te han sacado el dinero y te han entretenido, y está muy bien entretenerse, pero más allá de eso nada. Sin embargo, James Ellroy encuentra su propia voz como autor a través de todo esto de lo que estoy hablando. Y él lo dice, que él coge un 30% de realidad canónica de los personajes, y un 70% de ficción. Y no te va a decir cuál es la realidad y cuál es la ficción. Allá te las compongas, el resultado es absolutamente arrollador. En este caso, Freddy Otas en Pánico, por ejemplo, se ve mezclado Freddy Otas con John Fitzgerald Kennedy, cuando Kennedy no es presidente, sino cuando es un senador, y es un tipo que le está tapando continuamente las cagadas. Kennedy era un mujeriego, eso es verdad, y aquí en esta novela es un personaje secundario, y os aseguro que el retrato que hace Ellroy de John Fitzgerald Kennedy solo se lo permiten a James Ellroy. A nadie más se le permitiría salir vivo de escribir a un JFK como el que escribe Ellroy. Podemos leer algún... A ver, tengo por aquí apuntado la página. Vamos a ver. Tengo por aquí, perdón. Bueno, no lo encuentro ahora, pero no vamos a detenernos en ello. Luego leemos unos extractos. ¿Qué quería decir también acerca del estilo, del contenido de James Ellroy? James Ellroy además es un personaje muy vistoso en cuanto a que se crea su propio personaje. Es un tipo que dice unas baladronadas espectaculares. Es un personaje en sí mismo. Además no te va a decir cuándo empieza su personaje y cuándo empieza la persona real, James Ellroy, si es que algo de eso nos llega a nosotros al gran público cuando es entrevistado. Tal es su despliegue de personaje. Es un personaje, no voy a extenderme más en ello. El que se sienta curioso por ello, vaya a YouTube y escoja cualquier entrevista de James Ellroy y lo va a encontrar haciendo presentaciones floridas de sí mismo. Por ejemplo, llega y dice: yo soy James Ellroy, tengo un nabo de 40 centímetros y si lees todas mis novelas y compras todas mis novelas, podrás acceder al sexo con la mujer que tú quieras. Dice cosas así. Está muy loco el personaje. Ya digo que el que le apetezca que lo mire. Es un personaje muy inmaduro en cuanto a su construcción de personajes, en cuanto a sus personajes. Cuando ves cómo están escritos, cómo se
comportan sus personajes, cómo los describe, cómo describe el mundo en el que viven, uno ve a una persona, a un autor, a un Ellroy muy inmaduro en cierto sentido, pues un tipo que tiene una mente privilegiada, construye las tramas maravillosamente, sus diálogos son inteligentísimos. Voy a leer uno de L.A. Confidencial que es increíble y además se puede establecer una comparación muy chula, esta sí, con la película, que ya digo, es una traslación aparentemente fiel del libro, aunque en realidad lo que es otra cosa, es otra cosa. Pero bueno, si has visto la película, vamos a leer ahora un diálogo muy emblemático de la película y vemos como en la novela está todo eso y mucho más. Y digo que es un personaje muy inmaduro, ya digo que es muy inteligente, que es un tipo, además de mente muy estructurada, muy disciplinada, o sea, que no es que sea un niño por ahí suelto por la vida, como si lo era a lo mejor Klaus Kinski, un niño de 3 años convertido en un monstruo adulto. No, Ellroy es un personaje que tiene, o sea, es un autor, es una mente privilegiada, que nació para escribir, eso es obvio, pero que de cuyos personajes y de cuyas situaciones y de cuya manera de escribir se puede colegir perfectamente, puedes ver que hay cierta inmadurez escatológica, cierta fase anal de la que no ha salido el personaje. Siempre está hablando de sexo, de heces, de sangre, de vicios, de drogas, no hay página, no hay párrafo, no hay casi frase en la que no suelte un taco o diga una cosa soez. Es continuo. Parte de ello tiene que ver con que a su madre, a la madre de James Ellroy, la mataron, la madre soltera de James Ellroy, bueno, divorciada. Él vivía con su madre en los alrededores de Hollywood en los años 50 y a la madre de James Ellroy la mataron, alguien la violó y la mató. Y nunca se esclareció el caso. James Ellroy investigó, se implicó en la investigación. De hecho, sus conocimientos acerca de la investigación detectivesca, policial, su revisión de archivos, sus personajes siempre... Se nota que James Ellroy, al leer sus novelas, se nota que él sabe, que él se ha empapado de archivos en papel, de cajas de papel, de cómo se cotejan los archivos y de lo aburrida que es en realidad para el espectador la investigación detectivesca pura. Lo que pasa que él consigue, con su talento y con todo su despliegue de fuegos de artificio, ¿no? De sus petardos envueltos en mierda, ¡papa! Que salen de sangre, en semen, de todo, que salen salpicando en todas direcciones, lo convierte en algo realmente fascinante, algo realmente hipnótico, de lo cual uno no puede salir. Pero se nota que él se ha empapado de todo ello en primera persona, no es que se haya documentado, es que ha investigado, porque investigó el asesinato y violación de su madre y no llegaron a saber quién había sido, pero claro, eso le sirvió a Ellroy para... Esto lo cuenta además en Mis Rincones Oscuros, cuando casi terminando el Cuarteto de Los Ángeles, escribió Mis Rincones Oscuros, que es una novela autobiográfica de cómo era él cuando era pequeño, que le hizo el divorcio de sus padres, que le hizo el asesinato de su madre y que le hizo el asesinato irresoluto de su madre. Esa obsesión por el caso abierto, por el caso que no queda cerrado, viene de ahí. La Dalia Negra, de hecho, la primera del Cuarteto de Los Ángeles, es un caso que nunca se cerró, por lo menos de cara al público. La Dalia Negra no voy a decir mucho acerca de si se resuelve o no en la novela, pero sí se nota perfectamente, además conociendo ese capítulo de su biografía, de la biografía de James Ellroy, puedes ver perfectamente que la necesidad de cerrar
un caso, de la necesidad, de la obsesión por el caso cerrado en falso, por el caso que nunca se llegó a cerrar, para él es muy importante. De hecho, es obsesivo en sus novelas el caso cerrado en falso, o el caso que no se llega a resolver. Suele resolver los casos, ¿eh? No digo que esto sea una insatisfacción de no vas a saber quién es. No, sus personajes suelen resolver el caso. Lo que pasa es que no suelen dejarles que lo publiquen o que lo hagan público. Lo resuelven para ellos y para ti. Pero no digo que esté siendo el caso de La Dala Negra o de ningún otro libro suyo. No me estoy refiriendo ahora a ninguno de ellos, pero sus personajes suelen terminar por cerrar el caso para sí mismos, no para el público. El mundo termina por o permanecer indiferente ante ello o ignorante. De hecho, el gran público, el gran ausente en las novelas de James Ellroy es un público ausente y es un público ignorante. Y se ve, gracias a ese capítulo de la biografía, mucho de lo que vamos a encontrar, le da sentido a mucho de lo que vamos a encontrar en sus novelas. Mucho de lo que le hizo esto, no solo el asesinato de su madre, sino el divorcio y el mundo en el que vivía sin padre. Mucho de lo que le hizo a él es lo que luego vamos a ver amplificado y aumentado en sus personajes. De hecho, no se llama Mis rincones oscuros ese libro autobiográfico por nada, sino porque de lo que habla sobre todo es de lo que le hizo todo aquello, de cómo lo convirtió en un fetichista, de cómo tenía curiosidad sexual acerca de su madre, de cómo lo convirtió en un voyeur que iba suelto, un adolescente que iba suelto por los suburbios de Los Ángeles espiando amas de casa, entrando en las casas incluso para andar toqueteando los cajones de ropa interior, los cubos de ropa sucia. Mis rincones oscuros es un libro realmente... Muy pocas personas escribirían sobre sí mismo de la manera en que lo hace James Ellroy. Y te das cuenta, leyendo Mis rincones oscuros, de que cuando James Ellroy habla de estos personajes de la manera en que lo hace hablando de sí mismo. Y es tan honesto como para contártelo realmente en Mis rincones oscuros. Esa inmadurez fundamental que tiene James Ellroy, por lo menos la que yo le detecto al hablar de una manera tan escatológica de los personajes y del mundo, se ve también en la superficialidad de esos mismos personajes. No son personajes simples, ¿vale? Son personajes complejos, son complejos en su corrupción, pero no son personajes simples. No digo que sean personajes simples, digo que son superficiales. En cuanto a que no se penetra en el alma de los personajes. También dije lo mismo de Los tipos duros no bailan, que no hay penetración psicológica en los personajes femeninos de Norman Mailer. En este caso no hay penetración psicológica en ningún personaje. Por lo general, el investigador, el cínico, el corruptor, lo que ve son aquellas clavijas que sirven para extorsionar las debilidades y las inconsistencias de los personajes. Es lo que está buscando continuamente James Ellroy en sus personajes y es lo que están buscando sus personajes continuamente de los demás, de los secundarios. Las inconsistencias y las debilidades para aprovecharse de ellas, ya sea porque quieren dinero de esas personas, ya sea porque quieren alguna ventaja de algún tipo, ya sea porque quieren acceder a la verdad. Y luego también hay un rasgo muy común en los libros de James Ellroy, sobre todo, ya digo, a partir del cuarteto, y es la necesidad de redención. Los personajes de James Ellroy son muy antipáticos siempre a simple vista, porque tienen un fondo terrible y porque hacen actos realmente terribles. En Jazz Blanco empieza el libro y lo que hace tu personaje con el que vas a estar todo el libro,
lo que empieza haciendo es tan terrible que dices, no voy a poder conectar con ese personaje, pero sí terminas pudiendo conectar con él a través de sus debilidades y a través, sobre todo, de su arco de redención. Los personajes de James Ellroy, ya sean... También pasaba en el Confidencial, en la película, eso sí está bien agarrado de las novelas, de hecho es factor fundamental. Si no tienes redención para estos personajes, no tienes libro, no tienes novela, no tienes película. Y en Ellroy es muy habitual esa búsqueda de la redención. Muchas veces no es una búsqueda ni siquiera planificada, es una búsqueda que a los personajes les va saliendo muy a su pesar, ¿no? Que es lo que pasa con los actos buenos en un mundo terrible, que van a tener consecuencias muy negativas para uno. Probablemente les cueste la vida a los personajes hacer algo bien por una vez. Eso es lo que les pasa. Bueno, no voy a decir lo que pasa a quién ni dónde. Pero sí, el arco de redención de los personajes más oscuros es muy habitual en Ellroy. Lo que hace que sus mundos, aunque sean mundos pergeñados por una persona muy cínica, James Ellroy es un tipo muy cínico, no es la persona más bien pensante del mundo. Estoy seguro de que se le acerca a alguien por la calle y no está pensando precisamente, uy, qué pinta de buena persona tiene este tipo. No. Si tú te acercas a James Ellroy, me resultaría muy interesante acercarme a James Ellroy y tener una conversación con él para ver qué refleja James Ellroy en su mirada, lo diga o no, acerca de uno. Porque, ya digo, no es un tipo que se dedique a pensar bien de las personas. Todo lo que dice en sus novelas es malo. Siempre. Nunca dice nada bueno, de nada. Si hay algo bueno, lo coliges tú, con el contexto y con el devenir de la situación, pero sus personajes además nunca van a decir voy a hacer esto bien para que el mundo me perdone y por una vez voy a hacer algo, un acto bueno. No, nunca funciona así. Las cosas salen porque salen y el personaje lo hace incluso un poco avergonzado de sí mismo de hacer el bien por una vez. Decía que los mundos de Ellroy, o el mundo de Ellroy, los personajes de Ellroy, buscan la redención de manera que su mirada, la mirada de Ellroy, por muy cínica que sea y por muy cruda y por muy negra y por muy podrida que sea su percepción del mundo, no es un cínico puro, no es un posmoderno puro. Sí es verdad que utiliza mucha posmodernidad, sobre todo a la hora de tener un lenguaje descompuesto en sus partes más pequeñas, en sus memes, para volver a recomponerlo a la manera que él necesite de sus personajes, pero si hablamos de esos personajes, no vamos a encontrar a un tipo cínico puro, a un descreído. Vamos a encontrar a alguien que habla de un mundo terrible y de cómo de cómo el ser humano al final, por muy mal que se lleve con la moralidad y por muy a gusto que se encuentre con la corrupción, al final el ser humano no se encuentra a gusto, salvo que no tenga alma, que puede pasar. Hay personajes en Ellroy que realmente no tienen alma, verdaderos desalmados, pero no es el caso. Por lo general lo que encontramos son gente que trata de hacer las cosas como pues acordes al mundo en el que viven. De lo que habla James Ellroy es de cómo ese mundo no está hecho acorde a las personas, porque la disrupción, el conflicto, la fricción que ocurre y que hace que sea interesante contar lo que nos viene a contar James Ellroy es la fricción entre el mundo en el que viven los personajes, en ese Hollywood de los años 50, y la propia naturaleza humana, que trata de alguna manera, no se encuentra contenta con ello, no es feliz con ello. De manera que James Ellroy lo que cuenta es cómo los personajes sufren realmente
del mundo en el que les ha tocado vivir, del mundo que la sociedad moderna ha construido para ellos. La visión del mundo que tiene James Ellroy en el Cuarteto de Los Ángeles y luego en la posterior Underworld USA no es una visión del mundo extrapolable al mundo en sí. No está hablando James Ellroy de cómo ve el mundo. Lo que está haciendo James Ellroy es dibujar el mundo tal y como ven los personajes, porque sus mentes están limitadas a ello, a lo malo, a lo tramposo, a lo sucio, a lo perverso, a lo crematístico. Dinero, drogas y sexo. Dinero, alcohol y sexo, esos son los parámetros. Bueno, dinero, alcohol, sexo y poder son los parámetros de los personajes de James Ellroy, y al final lo que cuenta James Ellroy siempre es la fricción que hay entre eso y la verdadera naturaleza humana, que pugna de alguna manera por salir en algunos de los personajes. Decía que hay verdaderos desalmados, por ejemplo, Dudley Smith, el jefe del comisario de L.A. Confidencial, que lo hace James Cromwell maravillosamente, y he de decir que no le llega ni al tobillo la maldad, la falsedad, la perversión que despliega James Ellroy no solo en L.A. Confidencial, sino en otros libros del Cuarteto de Los Ángeles. Los diálogos de Dudley son absolutamente demenciales. Es un festival del eufemismo cabrón como no he visto jamás. De hecho, llega a ser socarrón. Esta novela, Pánico, se nutre mucho de esa socarronería. O sea, ya hace chiste de ese eufemismo que usa continuamente el periodismo amarillo de Confidencial, de la revista, pues es el lenguaje que utiliza habitualmente Freddy Otas, el protagonista. Es un lenguaje socarronamente eufemístico, que ya digo, en algunos pasajes de Dudley Smith en el Cuarteto de Los Ángeles es absolutamente demencial. La cabronería que está diciendo el personaje, dicho con las palabras más edulcoradas, pero cabronamente edulcoradas, se baña en lo cabrón que hay que ser para llegar a estos eufemismos cuando estás hablando de lo que estás hablando. No quiero spoilear, no quiero bañarme mucho en ello, pero ya digo, si hay que hablar de personajes desalmados puros, ese es Dudley Smith. Y luego están los personajes que llegan a redimirse o que por lo menos lo intentan, que son pues casi todos los demás. No es la mirada de Ellroy. Muchas veces incluso llegas a ver no vamos a decir simpatía, pero sí entiende que son personajes que viven en Los Ángeles de los años 50, que él ha construido para ellos, y no los condena normalmente. Hay algunos que sí, por supuesto, pues los violadores, los pederastas, la gente realmente mala y dañina verdaderamente, aunque todos lo son de alguna manera, pero hay algunos que van al infierno total en el universo Ellroy. Por lo general los demás no los mira Ellroy con especial inquina, hay cierta comprensión. Sobre todo, ya digo, en una novela como Pánico, que además tiene mucho de comédico. O sea, es una novela que se lee casi continuamente con una sonrisa en los labios. Mi mujer me ha oído varias veces romper a reír con los hechos más atroces, muchas veces con los apodos más crueles, con las descripciones más infames. Y al final, cuando todo eso te envuelve, te hace reír de verdad. Este libro es muy divertido, de principio a fin. Ya digo que por esa razón, sobre todo, no se resiente nada del hecho de que en realidad ni siquiera es una verdadera novela. ¿Qué ha pasado? Que cuando he terminado de leerla yo andaba muy desconectado de Ellroy, y cuando vi que hace un par de años o tres, yo creo que sí, hace 2 años y medio, cuando vi en la estantería un libro de Ellroy, yo venía con ganas de comprarme algún libro, tenía algún dinerillo en el bolsillo, digo, venga, vamos a comprar un libro. Vi una novela de Ellroy más o menos reciente y dije, venga, vamos con ello. Pero ya digo que no la toqué hasta hace muy poquito.
y una vez que la he terminado, he querido leer acerca de ella, así un poquito, a ver de dónde sale. Y me he encontrado con que es la primera parte de una segunda parte que ha salido este mismo año, Los Seductores, que es Freddy Otash. O sea que, spoiler, no muere Freddy Otash en la primera, pero bueno, es un personaje real que si uno... Bueno, ya está, tampoco quiero auto-spoilearme porque poco sé de Los Seductores. Pero en esta segunda parte, Los Seductores, que ya tengo encargada y que ya voy a ir a por ella dentro de muy poquitas horas, el protagonista Freddy Otash va a investigar la muerte o se va a ver inmerso. El hilo conductor de la novela va a ser la muerte de Marilyn Monroe. Y ya digo que siendo Jack Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, un personaje y no especialmente halagüeño en Pánico, Los Seductores, que ya sí es una novela en sí misma, yo diría que esta la ha sacado para poder dar cuerpo y para poder dar inicio a lo que realmente quería contar, que era Los Seductores. Eso va a ser un festival. En esta cuenta cosas muy divertidas, se mete mucho en el mundo de Hollywood, suele hacerlo Los Ángeles Confidencial. Todos ellos transcurren en la comisaría de policía de Los Ángeles. Y muchos de los personajes y muchas de las investigaciones llevan a los bajos fondos, pero normalmente donde van a llevarte es a los locales los locales que frecuentan las estrellas de Hollywood. Y ya digo que aquí en uno de las subtramas de la película, de esta novela de Pánico, es cómo encontrarle una mujer a Rock Hudson, que es es una gran estrella, un sex symbol, y que es homosexual. Eso sabemos que es verdad. Y Freddy Otash, entre otros, es el encargado de encontrarle, de entre todas las fulleras de la ciudad, a una que sea la esposa perfecta para Rod Hudson durante unos años, por lo menos, para que sea una tapadera, para que el matrimonio funcione de alguna manera, a ojos del público, y que haga que Rod Hudson pueda seguir ejerciendo de sex symbol. Otra de las subtramas son las pifias sexuales de Kennedy y de cómo Freddy Otash tiene que ir tapándolas. Por eso digo que va a ser un disfrute absoluto Los Seductores. Tengo verdaderas ganas de hincarle el diente. Otra de las grandes tramas acerca de hollywoodienses de este libro es James Dean. James Dean es un piernas de Freddy Otash, es un conseguidor, es un ayudante de Otash antes de ser el actor famoso que nosotros sabemos que va a terminar siendo este personaje. Y el retrato que hace de James Dean es absolutamente demencial, absolutamente demencial. ¿Vale? Bueno, vamos a leer unos fragmentos para que sepamos de qué estamos hablando aquí. Página 59-60. Vamos al estreno de... James Dean ha hecho una película para poder mostrarla y venderla y extorsionar con ella a gente, pues, haciendo que piquen y la vean, y entonces eso sirva para que la revista pueda conseguir información que haga que los personajes que la han visto sean chantajeables. Pues ese es el contexto del fragmento que vamos a leer. El día del estreno de la peli porno que ha dirigido James Dean. ¿Vale? El día del estreno, obviamente, es un estreno en un estreno privado, no es un estreno comercial, es un estreno privado. ¿Vale? Jimmy montó su película y añadió una sugerente banda sonora. El espectacular estreno fue el gran momento de Los Ángeles en otoño del 53. Yo serví pizza, prive, o sea, bebida. Otra cosa que vamos a encontrar es que la jerga que utilizan continuamente los personajes, utilizan jerga lumpen, jerga de yonki, jerga de alcohólico, jerga de policía, jerga de putero, jerga de criminal. Pues es una jerga
de los años 50. O sea, vamos a encontrar aquí jerga muy boomer, no jerga. Este libro ha sido traducido este año, pero ha sido traducido muy acertadamente con jerga de hace ya 70 años, ¿vale? Bueno, el espectacular estreno fue El gran momento de Los Ángeles en otoño del 53. Yo serví pizza, prive y pastillas de una farmacia fraudulenta. En mi chabolo se aglomeraban capitostes del cine y marines, starlets estúpidas, estrellas y sementales. Fijémonos: Liz, Joy, Ward Wardell, Race Rockwell, Donkey Don Eversal, Ronnie Reagan, Harry Fremont, Arthur Crowley, Bondage Bob, ese es el director de la revista, Bondage Bob, y Jean-Paul Sartre en una búsqueda existencial del ambiente. Una drag queen de 1,95, Rock Hudson, la excongresista Helen Graham Douglas, Charlie Parker, alias Yardbird, cabeceando por efecto de la magnífica H es la heroína. Es un epicentro equitativo de los Estados Unidos de posguerra. Es una convergencia colosal del relumbrón y lo radiante, la deshonra y la demencia, la vistosidad y la villanía. Ese sórdido sumum marcó el tono del exhausto y estragado estremecimiento que es hoy nuestra nación. Atenué las luces. Race Rockwell era el responsable del proyector. Empezó la banda sonora. Bartók, Beethoven, Bebop, obra de Bird. He ahí los créditos iniciales. La pechugona y el bien dotado. Así se llama la película. La pechugona y el bien dotado. Protagonizada por Donkey Don Eversal. Donkey es burro y no se llama Donkey porque... No se llama burro porque rebuzne. Protagonizada por Donkey Don Eversal y June Christie. Fotografía, montaje, producción y dirección a cargo de James Dean. Sonaron aplausos apoteósicos. He ahí la primera toma. Es la habitación de un motel de Hollybufo. Hollybufo es como llama el protagonista a Hollywood continuamente. Hollybufo, ¿vale? Ya digo que hay autojerga y jerga personalísima continuamente. Es que tengo un amigo que se llama Augusto, un amigo de infancia y juventud, que hablaba en un idioma propio continuamente y si no le conocías no entendías nada de lo que estaba diciendo y además no se cortaba un pelo, hablaba así delante de desconocidos y daba un poco de vergüenza porque parecía una especie de loco de mente, que también lo era de cierta manera, pero no, era un tipo normal que simplemente tenía una manera muy particular de expresarse y de hablar muy propia, muy endogámica, muy autorreferencial. Y los que lo conocíamos, pues sabíamos de lo que estaba hablando, el resto se quedaban fuerísima. Esto es lo que hace continuamente James Ellroy con sus personajes. Como no hayas aprendido a leer antes cómo se expresan, realmente te deja un poco fuera y te deja un poco raro oírles hablar. Parecen un poco raritos, ahí extraños. Bueno. June Christie entra en la habitación y deja el bolso en la cama. Se la ve inquieta. Enciende un pitillo, consulta su reloj, zapatea con la puntera y se pasea. Es cine mudo. La cámara permanece estática. El objetivo está acoplado a la mirilla. June oye algo. Sonríe, sale de la imagen, regresa acompañada de Donkey Don. Donkey Don guiña un ojo a la mirilla de la pared. Él está al cabo de la calle. June se sienta en la cama. Donkey Don desenvaina y la bambolea. Mi chabolo tiembla y trepida. Se oyen exclamaciones ahogadas, silbidos de entusiasmo, gritos agudos. Miré alrededor en busca de Jimmy. June devoró a Donkey Don, hasta las amígdalas. ¿Dónde está Jimmy? Joder, se la está meneando al lado del buffet de las pizzas. Ese Jimmy es Jimmy Dean, ¿vale? Ese es el retrato que hace de James Dean para las fans. Momentos. El momento de la bomba es uno de los momentos iniciales que más me han gustado. Es una noche de invierno y sopla el viento. No se ve ni una nube de aquí hasta la nociva nevada. El tío Sam está detonando una bomba atómica de carga explosiva extrema en algún villorrio desierto del desierto. Estamos aquí para distraernos, disfrutar, excitarnos, exaltarnos y rajar sobre el espectáculo. Tenemos una posición perfecta en la azotea. Estoy aquí a instancias de Bondage Bob Harrison. Confidencial está publicando un puñetero reportaje sobre los residuos radiactivos y los efectos beneficiosos de estos en el agrandamiento de polla. Bob tiene un hermano químico loco. Llama a su producto priápico Megaton Man. Henos aquí. Me refiero a mí y a mis mastines del cuerpo de marines, Race Rockwell y Ward Wardell, que son sus matones, sus conseguidores. Colchón Jack es JFK. Colchón Jack ha proporcionado a los deslumbrantes asistentes unos prismáticos y trencas de Giannisport. Mi calmoso contingente acarrea herramientas de ladrón y posee conocimientos de robo con fuerza. El plan, allanar el bungalow del senador Jack justo durante el desmadre posterior al estallido. Fijémonos en la lista de invitados. He aquí a Jack el K. Kennedy y a la insolente Ingrid Bergman.
Y ahí a Bob Mitchum y a la jugosa Jane Russell. Y ahí a Alex Barker tonificado, a lo Tarzán y a Lana Turner totalmente trompa. Jimmy Dean consta en mi tarjeta de invitado. Todavía trapichea con la foto de Marlon Brando con una polla en la boca. A Jimmy... Esa foto de Marlon Brando con una polla en la boca da vueltas por toda la novela continuamente. A Jimmy le va detrás el director Gats Kazan. Está así de cerca de hacerse con el papel principal de Al Este del Edén. Gats es un enano inepto. Gats es Elia Kazan. Gats es un enano inepto. Sus pelis me suscitan sonambulismo. Había denunciado a unos canallas del Comintern al Comité de Actividades Antiamericanas y se había granjeado así la exaltada lealtad de Confidencial. Delata a rojos reincidentes a Bondas Bo, subversivamente en secreto. El senador Jack sirvió vasos de ron con dados de hachís en flotación. Yo me decanté por la grifa alegrada con bencedrina. La nena de Jack se pirra por este ladrón libanés. Este ladrón libanés es el protagonista, el que habla. El año pasado mandé en avión a Acapulco a una protestona patulea de fulanas. Arruinaron la luna de miel de Jack, plagada de paparazzi, e indujeron a Jackie a saltar a mi cama. Jack es uno de esos tipos que dicen «se la vi, socio, nobleza obliga». Jackie se arrastró a mis pies agradecida. Una radio portátil anunció la cuenta atrás. Los camareros aguardaban ya con bebidas y entremeses listos para después de la explosión. Un locutor apocalíptico entonó 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Bombas fuera, cabronazos! Una fenomenal nube hongo se transformó en malva y rosa. Amigos míos, cómo embargaba el espíritu aquella visión. Se me encogieron las bolas. Mis chicos y yo nos descolgamos en la azotea hasta la planta baja. La zona cero propulsó partículas de color rosa a gran altura del cielo. Los deslumbrantes asistentes aplaudieron y prorrumpieron en risas. Lo que acabamos de leer es una fiesta de John Fitzgerald Kennedy que en un hotelito de bungalows cerca del desierto de Nevada sienta a estrellas de cine, a famosos, a sus invitados en los tejaditos de los bungalows con bebidas y bien, y el espectáculo va a ser una prueba nuclear en el desierto de Nevada. Eso es lo que están viendo nuestros protagonistas y esas estrellas de Hollywood que conforman el escenario emocional del gran público, mientras el gran público vive en el pánico nuclear. Sus padres emocionales, sus profesores emocionales se dedican a la fiesta, al bebercio, a la droga, a la risa, con esas mismas pruebas nucleares. Ese es el espectáculo, ese es el escenario en el cual se desarrolla siempre la novela de Ellroy, ya digo, a partir del Cuarteto de Los Ángeles. Hay una cosa muy distinta que se proyecta al público, pero la trastienda es una totalmente diferente, lo cual me lleva a una faceta muy particular de James Ellroy, y es, con todo lo que habla Ellroy de los bajos fondos o del mundo oculto de Los Ángeles, hay una parte que queda fuera de ese Los Ángeles, y es la parte esotérica. Nunca se habla en las novelas de Ellroy, nunca se habla de sectas, ni de sectas satánicas, ni de esos cultos que rodean siempre al mundo de Hollywood. Ya digo, un tipo que se deja divertir por todas las paranoias o por toda la conspiranoia de la que pueda echar mano. Deja fuera la logia, deja fuera el ocultismo hollywoodiense. ¿Por qué? Esta escena que hemos leído, este sentarse allí todos los famosos, Liz Taylor, Kennedy, James Dean, a disfrutar de la bomba, es toda una declaración de principios, porque de alguna manera es un culto lo que estamos viendo ahí. El giro oscuro es el hecho de que el culto no es el que ejercen estos tipos viendo la bomba. No, ellos son el objeto de culto de toda Estados Unidos. Lo que hace Ellroy a la hora de mostrarnos
cómo son en realidad sus sacerdotes, es decirnos que Estados Unidos es una gran logia, es una logia negra. No le he oído nunca decir nada, de hecho no le he oído apenas decir nada porque nunca he escuchado una entrevista suya hasta el final, he oído un poquito aquí y allá, ya digo, desde que he leído este libro, han pasado unas horas en las que he visto unas pocas entrevistas a Elroy y bueno, pues ciertamente el ángulo que me falta, después de, porque cuando uno lee esto hace 10 años, pues no, la logia y el culto, pues no es nada en su cabeza, pero ahora sabe que es algo en Hollywood, y sobre todo sabe que si vas a hablar del Hollywood negro, siempre hay un punto oculto, un punto mágico en todo lo que subyace a Los Ángeles y en todo lo que subyace a Hollywood, los simbolismos, el propio símbolo, el propio edificio de Los Ángeles, de la policía de Los Ángeles, es un símbolo fálico. Tiene los dos testículos, que son las dos alas aledañas, y luego está el gran obelisco, un obelisco que es en sí mismo ya un objeto, o sea, es una señal clarísima de culto, de logia. Es una tradición, además, la de Los Ángeles, la del Hollywood oculto, la del Hollywood esotérico, que es muy recurrente, hasta yo que sé, Under the Silver Lake, una película que transcurre en el Hollywood mágico, en el Hollywood subterráneo, en el Hollywood esotérico, el de la creación, además, del escenario cultural. Bueno, de hecho, esa película, no quiero entrar en mucho detalle con Under the Silver Lake. Hay que ver esa película si te interesa un poquito el culto Hollywood, el culto, la logia Hollywood. Under the Silver Lake es una película que no te puedes perder. Mulholland Drive, digamos, el ala hollywoodiense de la obra del difunto David Lynch, habla continuamente de ese Hollywood oculto, de esa logia, para que habla en clave, habla de una manera elíptica y una manera poética, que probablemente sea la única manera real de acercarse a ello. También lo hace de esa misma manera poética y esotérica El demonio de neón de Winding Refn, otro Hollywood mágico, otro Hollywood plagado de brujas y de magos y de hechiceros. Vicio inherente, no es Hollywood, sí es California. Vicio inherente de Pynchon también entra en, o se asoma o habla del culto subyacente, de los cultos ya pre-hippies o hippies de San Francisco y de California. Late Night with the Devil, una película de reciente aparición, también anda no muy lejos de ahí. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson tiene un par de escenas en las que hace aparición el Hollywood oculto, el Hollywood oscuro, el Hollywood de la bruja. De hecho, es un matiz en cierta escena. De hecho, sale Hollywood en sus dos vertientes, la de la estrella, el objeto de culto, que en realidad es un idiota, es un pobre idiota, que es Sean Penn, hace la típica estrella de Hollywood, idiota, absolutamente idiota, y lo hace además gloriosamente bien, que además no es un tipo que me haga especial gracia y en esta lo borda absolutamente. Es un gran actor, no digo que no, pero que habla tanto que acaba uno... Bueno, que en esta está glorioso. Esa es una parte de Hollywood, la de la estrella idiota, el vicioso tonto, y luego está el Hollywood mistérico, el Hollywood oculto, el Hollywood de las brujas. De hecho, la directora de casting a través de la cual quiere penetrar nuestro protagonista en el mundo, quiere formar parte, quiere iniciarse en Hollywood, tiene unos matices oscurísimos, inquietantes, que nos dan toda la sensación
de lo que estoy apuntando con todo este name dropping un poco a abuela pluma, para tratar de hacer entender por qué razón en las novelas de James Ellroy no está la logia y no está la secta como tal, sino que de alguna manera está implícita, ya sea porque lo que está contando es tan orgánicamente certero, aunque no sea canónico, ya sea porque Ellroy prefiere no entrar en esos derroteros y tiene bastante con su mitología como para además introducir la secta, la logia. Se acerca al asunto en el Killer on the Road, diría que es su segunda novela, por lo menos la segunda novela traducida al español cronológica de James Ellroy, la que digo que es un asesino ambulante. Se toca el asunto Charles Manson, con todo lo que tiene y todo lo que de alguna manera se va sabiendo, todo lo que va aflorando acerca de Charles Manson, acerca de sus orígenes, nunca muy lejanos, de los proyectos de los servicios secretos americanos, norteamericanos, estadounidenses, MK Ultra, etcétera, para el control mental. Siempre cercanos a Hollywood. También hablamos, me dejé sin hablar de ello hace un par de vídeos en Ponche de ácido lisérgico, ya tenía bastante con lo que estaba hablando, como para introducir también, me pasa un poco como a Ellroy, como para introducir ese otro tema, pero de alguna manera sí que cabía hablar también de en esa bacanal que narra, esa bacanal euripídica que narra de alguna manera Tom Wolfe. Había algo de eso, por lo menos cabía hablar de algo de eso. Si estamos hablando del nacimiento del mundo hippie, hay algo de logia hollywoodiense en todo ello siempre, es inevitable. Pero bueno, en este caso ya digo que en las novelas de Ellroy no hay una logia en sí. Sin embargo, hay cosas que nos llevan a la logia casi directamente. Este culto a la explosión nuclear, este culto al sol negro, esta continua lluvia de esvásticas, los personajes de los hollywoodienses en las novelas de Ellroy, siempre hay alguno que lleva alguna imaginería nazi. En ese anticomunismo y en esa paranoia anticomunista siempre hay alguien que siempre hay un nazismo en el mundo oculto del Hollywood, de la policía, de los servicios secretos, del FBI, de Hoover. Siempre hay alguna imaginería nazi por ahí lejos. En Pánico, de hecho, ocurre, vamos, en todas las novelas angelinas de Ellroy hay imaginería nazi aquí y allá, de manera que muchas veces lo convierte en paisaje. Personajes como Dudley Smith, el malo puro de L.A. Confidencial y del Cuarteto de Los Ángeles. Dudley Smith es el personaje peor que ha escrito James Ellroy. Su hilo, su pertenencia al círculo más interior, al círculo más exclusivo de la política, de los fiscales, de los alcaldes, del núcleo duro de Los Ángeles, la ciudad, ya digo, de los obeliscos, le da un tono, un sabor masónico, inconfundiblemente masónico, a cada cosa que dice Dudley, y sobre todo cuando la dice en petit comité, cuando está con el fiscal del distrito y cuando está con el alcalde y cuando está con este inversor, o sea, con este donante y con este otro. No se habla de masónicos, no se habla de masonería, pero queda muy, muy, muy implícita la secta está continuamente presente en el Cuarteto de Los Ángeles y en el Underworld USA de Ellroy. Hay una secta policial también, con su propio círculo mágico, con su propio uniforme. Están los del sombrero, subsectas. Está la Brigada del Sombrero, que llevan todos sombrero. Llevan sus propios uniformes, tienen sus propios
lenguajes, sus propios templos. Hay algo muy mágico. Me gustó mucho. Agradezco mucho que mi hermano me comparara a James Ellroy con Tolkien, porque hay más de eso, y cuanto más lo pienso, más hay de eso. Me parece que es un ángulo súper interesante que a mí se me había pasado, y por eso me gusta mucho hablar de las cosas, y por eso os pido comentarios siempre a estos vídeos, porque si yo estoy hablando, pues bien, muy bien, a mí me gusta hablar, pero lo mejor de todo es el intercambio de ideas. Entonces, cualquier cosa que me queráis decir en comentarios acerca del particular, o de cualquier otra cosa, o de cuál es la novela que más os gusta de Ellroy, o si no os gusta Ellroy, por qué lo detestáis, porque Ellroy es un autor que o amas o detestas, todo ello, si alguien me puede apuntar además cómo puedo acceder cómo se puede acceder al culto, a la logia en las novelas de Ellroy, que no haya dicho yo por aquí, todos esos comentarios los agradezco muchísimo. Al final, de lo que estamos hablando es que el gran círculo mágico es el propio Hollywood. Luego están dentro sus actores que, sabiéndolo o no, son objetos de ese culto, de manera que los Estados Unidos completos es una gran logia en la que cuanto más adentro vas en el círculo, más grado de iniciación tienen sus personajes, siendo el final de todo, ya digo, el círculo más exclusivo, el de Dudley Smith y el de esos pocos que en muy raras ocasiones vemos hablar en el Cuarteto de Los Ángeles o en Underworld USA. Por lo general lo que vemos son personajes que, aunque forman parte de un círculo de iniciación intermedia, quieren acceder a la verdad, y para acceder a la verdad, que saben solo unos pocos, tienen que tratar de entrar dentro de círculos más exclusivos que quedan fuera de sus capacidades porque no son admitidos, porque no deben saberlo, o simplemente por eso, porque su humanidad, su búsqueda de la redención les impide entrar más adentro, los ha dejado fuera precisamente su grado de bondad, por diluida que esté o por atenuada que esté, gracias a, por acción del entorno, de los otros personajes, o de lo que se espera de ellos, o del propio escenario, que ya digo, es una tierra media de locos, es un infierno, es un infierno. La logia negra de Ellroy es un infierno. Que, por cierto, si por lo general los personajes de Ellroy son siempre ratas que tratan de acceder a la luz por una vez en su vida, hay veces que es justo lo contrario. En Lea Confidencial, tanto en la película, eso está bien agarrado, como en el libro, su personaje Edmund Exley es justo lo contrario. Es un Ícaro que se acerca tanto a la luz, está tan dentro de la luz, está tan dentro de los círculos internos, que queda que se le derriten las alas. De hecho, en la novela, en el libro, o sea, en la película no, en la película es, de hecho, el gran cambio de Exley con respecto a la novela. En la película es que Exley tiene un trauma, que es que a su padre lo mató un asesino al que nunca se cazó, que él lo llama en su cabeza Rollo Tomasi. En la novela, lo que más choca cuando ves la película y quieres ir a la novela, lo que más choca es que Exley vive con sus padres. Vive con su padre está vivo, su padre es un policía importante, y es un policía que sí accede, es parte de esos policías, de ese círculo interior. El padre tiene mucho dinero y es amigo personal de Dudley Smith, y es amigo personal del alcalde, y del exalcalde, y del gobernador, y del otro, y de más allá. Y en ese mundo es donde Exley quiere
quiere acceder, pero quiere acceder por sus propios méritos. Entonces baja a la base para ganarse el respeto de los demás y el suyo propio por sí mismo. Pero él ya está dentro desde el principio, solo tiene que hacer así y puede ser concejal o lo que quieras, porque su padre puede tirar de enchufe cuando quiera. Y esa cercanía al sol, esa cercanía al centro de la logia es lo que le destruye, es lo que le hace tocar fondo. De manera que hay veces que los personajes, normalmente los personajes de Elroy, tratan de sacar la cabeza y ver la luz por una vez, pero en el caso de Exley es un personaje muy especial dentro de la bibliografía, de la biblioteca de Elroy, precisamente por lo contrario, porque es un Ícaro, o un... ¿cómo se llama? Faetón. Faetón es el dios hijo de Helio que le pide a su padre el carro para molar, para darse unas vueltas por ahí. El carro es el sol y que se mete un ostión espectacular. Ese es Faetón. Y en este caso Ícaro, me gusta mucho más es la comparación de Exley con Ícaro, porque Ícaro es el hijo de Dédalo. Y en este caso Exley accede a la luz, tiene acceso a la luz, tiene acceso al sol de primera mano, al centro del círculo, al centro de la logia, precisamente porque su padre está ahí y eso es lo que más le pesa. He empezado recomendando Pánico, pero casi acabo recomendando Lea Confidencial. Ya digo, es un libro que me gusta tener así, en formato sobaillo, en formato barato, porque creo que es la naturaleza perfecta de las novelas de James Ellroy. Un gran escritor, de la novela negra. Yo no soy un gran lector de novela negra, he leído mucha novela negra, por supuesto, de Dashiell Hammett, he leído a tantos otros, pero no es un género. Hay verdaderos lectores profesionales de novela negra. Yo no me cuento entre ellos. A mí me gusta, pero no me subyuga. No soy un gran coleccionista no soy un fusilador de las novelas de Agatha Christie, de este y del otro. Ya vamos a ir terminando, por cierto. También al hablar de logia se me ha olvidado que sí hay ciertas alusiones en Confidencial, en el Cuarteto de Los Ángeles hay ciertas alusiones también al clan. No es muy habitual, pero sí hay alusiones al clan. El clan que tiene su relación muy particular con Hollywood, porque el nacimiento de Hollywood, tal y como lo conocemos como el gran espectáculo que está muy relacionado con el nacimiento de una nación de D.W. Griffith, que es sería el sumo sacerdote de ese primer Hollywood, y de hecho habla de ello en su Intolerancia. Hay tres grandes fragmentos. Uno de ellos es el fragmento babilónico, esa Babilonia espectacular que, por cierto, describía también ya los decorados en ruinas que se quedaron durante décadas en Hollywood, los decorados babilónicos de Intolerancia de Griffith, se quedaron allí adquiriendo mugre y desmontándose y convirtiéndose en parte del paisaje. Lo describe muy bien en sus primeras líneas Hollywood Babilonia, un clásico del Hollywood oculto que todo cinéfilo, todo amante del cine negro del cine negro, del género negro literario, debería leer. Que, por cierto, la palabra Ku Klux Klan viene de la palabra kiklos, que en griego es la palabra para círculo, ¿vale? Todo es un gran círculo mágico en James Ellroy, porque todo es un gran círculo mágico en Hollywood. Y así lo ha entendido de una manera tan orgánica James Ellroy, que Hollywood es un círculo mágico, que ni siquiera tiene que hablar de círculos mágicos en Hollywood para que sea consistente su manera de verlo, su visión, con la visión paranoica, la visión mágica, la visión oculta, la visión esotérica de Hollywood. Y bueno, había prometido la lectura de un diálogo de Lea Confidencial, pero se nos alarga esto mucho. De hecho, me había prometido a mí mismo hacer una cosa de 30 minutos, 35 como máximo, y esto se nos está alargando un poco.
El que haya sentido alguna curiosidad, le recomiendo vivamente que lea LA Confidencial. Muchos dirían, no, que empiece con otra cosa más fina, más manejable. Nada, métete en la piscina. Sé valiente y entra a James Ellroy por donde hay que entrar, que es por la puerta grande. Cógete cualquiera del Cuarteto de Los Ángeles. Jazz Blanco es una novela espectacular. El Gran Desierto de Big Nowhere también lo es. La Dalia Negra, con los peros que yo le encuentro, es también un novelón. Pero yo entré por aquí y nunca me he arrepentido, de manera que no me queda más que recomendarlo, entrar por aquí, por LA Confidencial. Te miras la película, disfrutas de ella y luego te metes aquí y vas a flipar. Pánico de James Ellroy es el prolegómeno de Los seductores de James Ellroy, que voy a leer en próximos días y que bueno, que tal vez me apiade de vosotros, o si no, habrá vídeo al respecto. Ya tendréis noticias de mí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, dale a like. Si no te ha gustado y todavía has llegado hasta aquí, pues miles de gracias por tu paciencia infinita. Soy Andrés Navas, esto es Crónicas de Cine y Libros. Hasta la próxima.